Sale, vamos a comenzar. Les repito, el tema es caída libre y tiro vertical. La actividad 1 consiste en anotar el concepto de lo que es caída libre y tiro vertical. Hay que identificar cuándo es caída libre y cuándo es tiro vertical. Vamos a anotar un ejemplo explicando caída libre y vamos a anotar las fórmulas de caída libre y las variables. Y la segunda actividad de esta semana vamos a resolver 5 ejercicios acerca de caída libre y tiro vertical. Ariana, ¿me apoya a leer el objetivo? Objetivo: identificar conceptos de cinemática asociados a caída libre y tiro vertical, para poderlos utilizar para la solución de problemas de movimiento de los cuerpos relacionados con situaciones de la vida cotidiana. Muy bien, gracias. Miren, los conceptos que vamos a utilizar son los mismos que utilizamos con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De hecho, el glosario que hicimos la semana antepasada abarca todos los temas que vamos a ocupar de cinemática. ¿Vale? Los conceptos principales que vamos a utilizar es tiempo. En lugar de distancia, vamos a trabajar con altura, pero al final de cuentas pues, sigue siendo una distancia. Vamos a ocupar velocidad, igual aceleración, solo que en lugar de ocupar la letra A, vamos a ocupar la letra G, porque al ser caída libre interviene la gravedad, entonces la aceleración que vamos a ocupar va a ser la aceleración de la gravedad. Pero son los mismos conceptos que ya venimos trabajando. Solamente aquí hay una diferencia. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se da de manera horizontal, y la caída libre y el tiro vertical se da de manera vertical sobre el eje de la Y. ¿Vale? Christopher, ¿me apoya con esta diapositiva? La experiencia nos permite afirmar que cualquier objeto de cierta altura cae si se deja de sostener con un movimiento acelerado en línea recta. El ejemplo más común es la caída libre. Se define como aquel que se mueve verticalmente a partir de reposo bajo la acción de la gravedad en un lugar donde la resistencia del aire es despreciable. Ok, para analizar este tipo de movimiento no vamos a tomar en cuenta el aire, porque el aire sabemos que si dejamos caer un objeto le va a generar movimiento. Nosotros vamos a considerar la caída del objeto que analicemos verticalmente. ¿Vale? Aquí nos dice que pues todos sabemos que si soltamos un objeto a determinada altura, este va a caer. Como dice, el ejemplo más común es la caída libre. Es cuando dejamos caer un cuerpo que lo tenemos Vamos a tener dos casos en en este tipo de ejercicios. Cuando el objeto cae libremente o cuando lo lanzamos. Cuando nosotros lo lanzamos, ya va a tener una velocidad inicial al principio, y si el objeto cae desde el reposo, su velocidad inicial va a ser cero. Les comentaba de los conceptos, es el mismo. Se dan cuenta, el balón que tenemos aquí cae y recorre una distancia en determinado tiempo con una velocidad. Como dice aquí, la acción o lo que le da la aceleración es la gravedad. Cristian, ¿me apoya con la siguiente diapositiva? Diana Laura. Galileo identificó la caída libre de dos cuerpos como un movimiento rectilíneo vertical con aceleración constante. A esta aceleración se le conoce como aceleración de la gravedad y se representa con la letra G. Al nivel del mar, su magnitud es de 9.8 metros sobre segundo. Su dirección es vertical con sentido hacia abajo. ¿Vale? La magnitud de la gravedad es 9.8 o 9.81. ¿Vale? Vamos a trabajar nosotros con 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Me dice que la dirección de la gravedad es vertical y con sentido hacia abajo. ¿Vale? Entonces vamos a tener en este tipo de movimiento, si recuerdan, hace 8 días analizamos un carro.
que aceleraba a 2 metros sobre segundo al cuadrado, con aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y veíamos que en los diferentes problemas había variaciones en la aceleración, ¿no? Cada aceleración era diferente. En ese tipo de movimiento la aceleración siempre va a ser la misma, a menos que me estén diciendo que el problema o estamos analizando un objeto en otro planeta, pero si analizamos por los problemas de aplicación de caída libre, siempre, aquí siempre vamos a manejar una aceleración constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? ¿Qué me quiere decir que la aceleración es constante? Que no cambia su velocidad, que cada segundo que pasa, ponemos aquí, cada segundo que pasa, su velocidad va a aumentar 9.8 metros sobre segundo. ¿Vale? Vamos a analizar la caída del balón los primeros 5 segundos, tomando en cuenta que la aceleración es igual a la gravedad, y esta va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo, que quiere decir que es una aceleración constante. Recuerden que es constante, quiere decir que cada segundo que pasa, la velocidad va a aumentar 9.8 metros sobre segundo. ¿Vale? El primer segundo, nuestra velocidad sería de 9.8 metros sobre segundo. En el siguiente segundo, ¿cuál será su velocidad? A ver, Gabriel, en el siguiente segundo, ¿cuál será la velocidad? Si cada segundo que pasa aumenta va a estar aumentando 9.8 metros sobre segundo la velocidad. 19.6. Muy bien. Le aumentó 9.8 del segundo 1 al segundo 2. Y del segundo 2 al segundo 3 va a aumentar otros 9.8. ¿Cuánto me quedaría en el segundo 3? 29.4. Vale, muy bien. En el 4, 39.2. Y en el 5, 49. ¿Vale? En este ejemplo estamos explicando cómo funciona la caída libre, que forma parte de la actividad número 1. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Sale? Betsabe, ¿me apoyas a leer la siguiente diapositiva? Si el movimiento es de arriba hacia abajo, será caída libre, y la aceleración de la gravedad será positiva. ¿Sale? Aquí vamos a identificar cuál es la diferencia entre caída libre y tiro vertical. Es muy sencillo. Aquí es caída libre cuando los objetos caen de arriba hacia abajo. ¿Vale? Eso se llama caída libre. Y la aceleración de la gravedad va a ser positiva. ¿Vale? Cuando identifiquemos o estemos leyendo el problema, ahí nos vamos a dar cuenta si es caída libre o tiro vertical. Miren, a continuación vamos a ver lo que es tiro vertical. Giovanna, ¿me apoya a leer el siguiente enunciado? Si el movimiento es de abajo hacia arriba, será tiro vertical. Ok. Y la gravedad o aceleración será negativa. Bueno, el tiro vertical es cuando nosotros lanzamos un objeto de abajo hacia arriba con cierta velocidad. El movimiento se da de abajo hacia arriba. Nosotros lanzamos algo y la aceleración de la gravedad será negativa. ¿Vale? ¿Cómo funciona este movimiento? Nosotros vamos a lanzar un objeto desde abajo con una velocidad inicial. Lo que lo va a ir frenando es la gravedad, porque recuerden que la gravedad siempre va a ir verticalmente hacia abajo. Entonces mi balón va en contra de la gravedad. Por eso me dice que la gravedad es negativa. Mi balón va a llegar a una altura máxima y se va a detener. Y a partir del momento que se va a detener, vuelve a caer. ¿Vale? Cuando tenemos el tiro vertical, nuestra velocidad inicial va a ser la fuerza con la que lancemos el balón. ¿Sale? Hasta que frene. Es una desaceleración. Ya cuando para, su velocidad final va a ser 0.
cuando llega a su velocidad final o cuando llega a cero la velocidad, va a comenzar a caer. ¿Sale? Bueno, ya vimos igual aquí la diferencia entre caída libre y tiro vertical. Ya con esto estaríamos terminando de revisar lo que fue la actividad 1, identificar o tener los conceptos de caída libre y tiro vertical. Ya vimos el ejemplo y vamos a ver las fórmulas y las variables. Las fórmulas que vamos a ocupar son las siguientes. Gravedad es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Y se dan cuenta, esta fórmula es parecida a la de aceleración, lo único que cambia es la letra G. En lugar de la letra A, bueno, allá manejamos aceleración, aquí se considera gravedad, que es lo mismo, es la aceleración de la gravedad. Sale la altura, esta es igual a un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo. Esta estamos considerando la letra H, aquí era la distancia. La letra D. Son las variables que cambian, nada más la G y la H. La velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Y la altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 por tiempo. Si se dan cuenta, en comparación de las fórmulas que ocupamos la semana pasada, lo único que cambia es la letra G y la letra H. Estas son las fórmulas que vamos a ocupar. Ahora vamos a ver las variables. ¿Vale? Vamos a ocupar la letra H, que sería la altura, igual en metros. El tiempo, en segundo. Velocidad final, en metros sobre segundo. Velocidad inicial, igual su unidad metros sobre segundo. Y G, que sería la aceleración de la gravedad, va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En algunos libros, en lugar de encontrar la letra H, pueden encontrarla representada con la letra Y. La Y. Recuerden, aquí ya estamos terminando la actividad 1. Identificamos las fórmulas y las variables. Sí, profe, no hay dudas. Vamos a comenzar con los ejercicios. Jimena, ¿me apoya a leer el primer ejercicio? Se deja caer libremente una moneda desde una altura de 10 metros. ¿Cuánto tiempo tardará en tocar el suelo y que la velocidad lleve al descender los 10 metros? ¿Vale? Muy bien. Recuerden, lo primero que tenemos que tener siempre a la mano son nuestras fórmulas. Aquí están arriba. Y vamos a identificar los datos. Vamos a identificar los datos. ¿Qué datos tenemos? A ver, Jorge, ¿qué datos tenemos aquí, Jorge? 10 metros. Muy bien. ¿Qué sería que la altura? Una altura de 10 metros. ¿Sale? Me está pidiendo calcular el tiempo y la velocidad cuando descendió los 10 metros. ¿Sale? ¿Cuál será nuestra velocidad inicial? Si se deja caer desde el reposo. 0. 0. Tenemos el dato de velocidad inicial igual a 0. La altura de 10 metros. ¿Qué otro dato tenemos? De acuerdo a lo que acabamos de ver, de la gravedad. ¿Qué dato? La aceleración de la gravedad. Sale muy bien. La aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y creo que ya con esto serían todos los datos que nos está dando el problema. Aquí en este tipo de problemas sí es importante que recuerden que no nos van a decir que se mueve bajo la aceleración de la gravedad, solamente nos van a decir que se deja caer o se lanza o lanzamos un objeto. Cuando nos dicen que se deja caer, nuestra gravedad va a ser positiva. Y cuando nos dicen que nosotros estamos lanzando un objeto, la gravedad va a ser negativa. Nos está pidiendo calcular el tiempo y la velocidad final. ¿A qué se refiere cuando nos preguntan calcular la velocidad final? Solamente estamos hablando de la velocidad un instante antes de tocar el piso.
¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza antes de volver a frenar? Si lo vemos de esta manera, o lo vemos, como me dicen, la velocidad final de un objeto que dejé caer, pues finalmente va a ser cero, ¿no? Porque cae al suelo y ya no se va a mover. Pero cuando nos piden calcular la velocidad, es la velocidad que tiene un instante antes de tocar el piso, la velocidad máxima que va a alcanzar. ¿Sale? Vamos a anotar la fórmula. En este caso yo ocupé la fórmula número 3 para calcular la velocidad final. Y la fórmula número 2 para calcular el tiempo. ¿Sale? Para este problema yo ocupé estas dos, pero igual recuerden, ya teniendo el dato de la velocidad final, también pude haber ocupado esta para calcular el tiempo. O esta. ¿Vale? Para este problema yo elegí estas dos. Y ahora vamos a hacer la sustitución. Entonces vamos a trabajar con esta fórmula. Y me dice que la velocidad final al cuadrado, ¿qué va a ser igual? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0. 0. Va a ser de 0 al cuadrado más 2 que multiplica a la gravedad, que es 9.8, por la altura, que son 10 metros. 0 al cuadrado, pues nos da 0. La velocidad final sería igual a 2 por 9.8 por 10. Esto me da 196. ¿Vale? Metro cuadrado, segundo cuadrado. Aquí antes de pasar acá, ¿qué es lo que me hace falta para despejar velocidad final? Tengo velocidad final al cuadrado, es igual a 196 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Quitarle raíz cuadrada y pasarla. Muy bien. Para poder eliminar el cuadrado le sacamos raíz cuadrada. ¿Y cuánto me da la raíz cuadrada de 196? 14. ¿Vale? La velocidad final, tendremos una velocidad final de 14 metros sobre segundo. ¿Sale? Vamos a trabajar con el tiempo. Les comento ya que ocupé la fórmula número 2. Y vamos a hacer la sustitución. Dice que la altura es igual a un medio de la gravedad, que será 9.8, por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Sale? Aquí sería 0 por t, me da 0. Aquí yo sé que la altura vale 10. Y si multiplico un medio por 9.8, me da 4.9 por tiempo al cuadrado. Aquí, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer para calcular el tiempo? Tenemos que 10 es igual a 4.9 t cuadrada. Sacar la raíz o el cuadrado. Antes de sacar la raíz, tendríamos que despejar a t. ¿Qué tendríamos que hacer con este 4.9? Pasarlo dividiendo. Muy bien. ¿Vale? T cuadrada es igual a 10 entre 4.9. Ya que eliminamos los metros y me va a quedar en segundo cuadrado. ¿Cuánto me da 10 entre 4.9? 2.0408. Vamos a dejarlo en 2.04. Tenemos que t cuadrada es igual a 2.04 segundo cuadrado. Ahora sí que me falta hacer lo que habían dicho hace rato, sacarle la raíz. Despejamos a t. Me queda que t es igual a la raíz de 2.04 segundo cuadrado. Al esta raíz, quita el cuadrado, el resultado me va a quedar en segundos y la raíz de 2.04 es 1.42 segundos.
Vale, ya tenemos la velocidad final y ya tenemos el tiempo. Aquí estaríamos finalizando el primer ejercicio. ¿Aquí tienen alguna duda? No, profe. No. No, profe. ¿Vale? Dejamos tiempo para que lo anoten o me sacan captura. Ustedes me indican para pasar al siguiente. Julieta, ¿me apoya a leer el siguiente problema? 2. Un objeto tarda 3 segundos en hacer contacto con el suelo cuando se deja caer libremente. ¿Desde qué altura se deja caer? ¿Vale? Ok, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestras fórmulas y nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Que se tarda caer 3 segundos? Ajá, ¿esa qué sería? ¿Qué dato sería? ¿El tiempo? Sí. Ok. ¿Qué otro dato tenemos? Que la velocidad inicial es 0. Muy bien. Y por último, ¿qué dato nos falta anotar? La gravedad. Ok, que la gravedad se igual a 9.8 metros sobre segundo porque se está dejando caer. El tiempo. Y aquí solamente vamos a calcular la altura. Solamente me está pidiendo calcular desde qué altura se dejó caer. Sale, para este problema vamos a ocupar la fórmula, vamos a ocupar la número 2, porque tengo gravedad y tengo tiempo y velocidad inicial. La aplicaríamos directo. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo me quedaría la sustitución? H es igual a un medio. ¿De qué? ¿Qué multiplica un medio? 9.8. 9.8 por 3, que sería el tiempo, 3 al cuadrado. ¿Sale? Es un medio por 9.8 más 0 que multiplica el tiempo. Aquí 0 por t me va a dar 0. Y un medio por 9.8 me da 4.9. Ya tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Y si elevo 3 al cuadrado, 3 segundos al cuadrado, 9 segundos. 9 segundos al cuadrado. ¿Sale? Aquí se va esta unidad segundo cuadrado con segundo cuadrado. Y la altura nos queda sería 4.9 por 9. ¿4.9 por 9? 44.1. ¿Vale? El resultado da 44.1 metros. ¿Sale? Con esto estaremos terminando el ejercicio número 2. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. No, profe. Pues me indican para pasar al tercero. Ya, profe. ¿Y Carla me apoya a leerlo? Carla Romina. Se lanza un objeto vertical hacia arriba con la velocidad de 20 metros sobre segundos. ¿Cuál sería la altura máxima y el tiempo que tarda en alcanzarla? Ok. Ahora vamos a anotar las fórmulas. Dice, es un objeto que se lanza hacia arriba. ¿Qué datos tenemos? Que la velocidad inicial es 0. Ah, no. No, aquí ya lo estoy lanzando con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. ¿Vale? ¿Qué otro dato tenemos? O sea, sí va a dar cero la velocidad, una velocidad, pero ¿cuál velocidad va a ser la que me va a dar cero? Recuerden lo que les dije, cuando lanzamos un objeto de abajo hacia arriba y alcanza su altura máxima, Velocidad final. comienza a caer. La velocidad final, ¿cuánto vale? 0. ¿Cero?
Muy bien. Y la gravedad, en este caso va a ser negativa. Recuerden, aquí es tiro vertical porque yo estoy lanzando de abajo hacia arriba. Y cuando es de abajo hacia arriba, la gravedad va a ser negativa. Me está pidiendo calcular la altura y el tiempo que tarda en alcanzar esa altura. ¿Sale? Las fórmulas. Aquí yo ocupé la tercera para calcular la altura. Aquí voy a calcular la altura. Y la cuarta para calcular el tiempo. Sale, igual aquí pude haber ocupado esta para calcular el tiempo. Vamos a trabajar con la primera. Me dice que la velocidad final al cuadrado es... Sabemos que va a llegar a una velocidad cero, sería 0 al cuadrado, más la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 20 metros 20. por segundos. Sale 20 metros sobre segundo al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la altura. Sería más 2 por menos 9.8 por la altura. Que sea 0 al cuadrado me da 0. 20 al cuadrado, 400. sale 20 al cuadrado me da 400. Metro cuadrado, segundo cuadrado. Y 2 por menos 9.8. Tenemos 2 que multiplica a menos 9.8. Menos 19.6. Ok, menos 19.6 metro cuadrado, segundo cuadrado, que multiplica a la altura. Vale, aquí tenemos que despejar la altura. ¿Cómo nos quedaría? Altura es igual a menos 19.6 por 400. No, aquí tenemos una suma o una resta. Pero este está sumando, o sea, tiene su signo positivo. ¿Cómo lo pasaría del otro lado? Lo vamos a pasar Negativo. negativo porque aquí está positivo, lo vamos a pasar restando. Sería menos 400. Y este está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Vale? Me quedaría que es igual a menos 400. Y este que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces la altura va a quedar que lo que sería igual 400 entre menos 19.6. ¿Cuánto me da el resultado de la altura? $20.40. La altura es igual a 20.4, 20.40 o 20.4 metros. ¿Sabe por qué metros? Aquí vamos a hacer el análisis de unidad a un lado. Tenemos que acá arriba teníamos metros sobre segundo cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado. Entre metro sobre segundo cuadrado. ¿Vale? Recuerden, para poder realizar esta operación multiplicamos medios por medios y extremos por extremos. ¿Vale? Aquí sería metro que multiplica a segundo cuadrado y arriba quedaría metro cuadrado que multiplica a segundo cuadrado. ¿Vale? Aquí segundo cuadrado y segundo cuadrado se van
y una m de de m cuadrado se va con esta m y me quedaría metros. Ya le vamos a continuar con la siguiente fórmula. Aquí ya tengo la altura, que vale 20.4, la velocidad inicial, la velocidad final, y vamos a calcular el tiempo. Me quedaría de la siguiente manera. La altura vale 20.4. La velocidad inicial sería 20 más 0, que vale la velocidad final, entre 2 por el tiempo. Ya le recuerden, primero se hace la operación que está dentro del paréntesis. Sería 20 más 0, 20 entre 2. Me da 10. 20 entre 2, 10. Se multiplica al tiempo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Despejarte. Despejarte. ¿Cómo me quedaría? T es igual a menos 20.4 entre 10. Entre 10. ¿Cuánto me da 20.4 entre 10? 2. Me da 2.04 segundos. Muy bien. Con esto estamos acabando el ejercicio 3. Ya tenemos la altura y tenemos el tiempo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Con los ejercicios. ¿El profe. 20.4 va positivo o negativo? El tiempo positivo. Gracias. Aquí no hubo con los signos. Acá me quedó la altura, me queda positivo porque tenemos que dividimos menos entre menos. Recuerden que menos entre menos da más. Ahora ustedes me indican para pasar al ejercicio 4. Ya nos falta el 4 y el 5. Naomi, ¿me apoya a leer el problema número 4? Voy. Se arroja un objeto desde lo alto de un puente con una velocidad inicial de 10 metros. El tiempo que tarda en caer es de 2.42. Determina la velocidad un instante antes de tocar el piso y la altura del puente. Muy bien, gracias. Aquí tenemos otro problema de caída libre. Ahora recuerden, vamos a tener presente siempre nuestras fórmulas. ¿Qué datos tenemos? Velocidad inicial de 10. Ok. El tiempo de 2.4. Ajá. Y la gravedad. La gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Me está pidiendo calcular la velocidad final y la altura del puente. En este caso, aquí tengo la fórmula número 1 para calcular la velocidad final. Aquí voy a despejar velocidad final, porque tengo como dato la velocidad inicial, el tiempo y la gravedad. Y la altura con la fórmula número 4. Osvaldo, ¿me apoya a leer el 5? ¿El 5? Sí. Un niño deja caer una piedra de un acantilado. La piedra toca el suelo 8 segundos después. Determina la altura del acantilado y la velocidad final en un instante antes de que toque el piso.
¿Sale? Aquí vamos a ver las fórmulas y vamos a calcular la velocidad final un poquito antes, un instante antes de que toque el piso, o sea, la velocidad máxima que alcanza. Y me dice qué datos tenemos. ¿Qué datos tenemos? Velocidad inicial 0. Ok, velocidad inicial 0 porque la deja caer. El tiempo de 8 y la gravedad. La gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, muy bien. Y nos pide calcular la altura y la velocidad final. ¿Sale? ¿Qué fórmulas vamos a ocupar para calcular la velocidad final y la altura? Bueno, aquí en este caso igual volvió a ocupar la primera. Para calcular la velocidad final. Y luego pues ya la altura la podría calcular con la segunda o con la cuarta. En este caso otra vez elegí la cuarta. Pues los dejo, que tengan una excelente tarde y pues espero sus trabajos. Gracias, profe, hasta profe, luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, que Hasta tenga luego, buen profe.